Efesios 6:10, el tema se llama Resiste y huirá. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Es palabra de Dios. Hemos dicho que la vida cristiana debe describirse en clave de lucha, en base a sacrificio, obligarnos a hacernos violencia para arrebatar el reino de Dios. Amén. En Mateo capítulo 11, en el versículo 12, se nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que se hacen violencia, solamente los que se arrebatan han de entrar en el reino de los cielos. Amén. Del pasaje que hemos leído quisiera explicar solamente 4 versículos y quisiera que de pronto nos fijemos en el versículo 11 y en el versículo 13, que se repite una misma palabra, nos da la clave de comprensión de todo lo que ha de desarrollar este pasaje. Versículo 11 dice: revestíos de las armas de Dios para que podáis resistir a las acechanzas del diablo. Y el versículo 13: por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Entonces, esta palabra que aparece en estos 2 versículos nos da clave de interpretación de este texto. La palabra clave entonces es resistir. Yo he encontrado algunos significados. El primero de resistir es tolerar, soportar, aguantar algo. Otra definición de resistir es combatir todo tipo de pasión y todo tipo de deseo. La definición que más me ha gustado es oponerse a la acción o a la violencia de algo. Y es oponerse con fuerza, mantenerse en pie a pesar de las dificultades. Otra definición es durar. Resistir tiene que relacionarse con cuando se dice de una cosa que es duradera, que continúa sirviendo. Y la 6ª definición, rechazar, contradecir. Pues bien, siempre cuando nosotros estudiemos las Escrituras, nos es necesario tener conocimiento de los verbos que se utilizan para que de alguna manera podamos profundizar en el sentido del texto que podamos estar leyendo. Si 2 veces aparece esta palabra, es porque esta palabra de alguna manera define lo que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que comprender de lo que es el combate espiritual. Y el centro, lo esencial en el combate espiritual es resistir. Se nos va a hablar en un primer momento de un elemento pasivo y de un elemento activo.
En el versículo 11 se nos va a hablar de resistir en clave pasiva. Revestidos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. En este versículo entonces se nos habla de resistir en la significación de soportar, de aguantar, de tolerar las acechanzas del diablo. Para que podamos entender un poco más esta cuestión, en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 8, sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Siguiente versículo, resistidle firmes en la fe. Amén. La palabra resistir aparece mostrándonos los dos elementos constitutivos de aquello en lo cual trata la lucha cristiana. El primer elemento está escrito en clave pasiva, es decir, se habla de resistir como soportar, como aguantar, como tolerar las acechanzas del diablo. ¿Qué significa? Que es algo inevitable, que es algo que nos va a pasar. Si tú quieres evadir esta realidad, va a ser imposible. Hay gente que dice, cuando no estaba en las cosas del Señor me iba bien, y ahora que me he acercado a las cosas del Señor tengo todo tipo de problemas. Para que puedas tú comprender todo lo que implicaría la guerra espiritual, sería importante que estudies el taller que hemos dado de discernimiento de espíritus. Porque en ese taller se habla de que el diablo no va a tentar de la misma manera a una persona que está en el Señor, y no va a tentar de la misma manera una persona que no está en el Señor. A la persona que no está en el Señor va a tratar de conservarla en ese estado de tibieza, de enfriamiento, de alejamiento. Va a tratar de conservarla. Y la persona que esté en el Señor, lo que va a hacer el enemigo, escucha bien, no va a ser tanto alejarla, sino simplemente desorientarla. Al diablo no le va a preocupar que tú de pronto vengas a misa. No le va a preocupar que tú estés en un grupo de oración, eso le hace cosquillas. No le va a preocupar de pronto que tú reces el rosario. Lo que le preocupa es que en ti se realice el plan de Dios. Hay un libro que recomiendo también leer que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. En este libro se muestra más o menos como la psicología de la tentación. En primer momento entonces se nos habla de resistir de forma pasiva. Hay que soportar. Hay que tener la capacidad de aguantar el ataque del enemigo. Tenía un amigo que en verdad es bien complicado, una persona espesa, chinchosa. ¿Cómo le gusta fastidiar a la gente? Cada vez que hay alguien a su lado le pone una chapa, que si tiene la oreja larga, y busca el defecto de la persona. Y explico lo siguiente. Él es como el diablo, le digo. El diablo busca tu defecto, tu debilidad, para fastidiarte por ahí, por ahí, por ahí. Hay personas que cuando él comienza a bromearles y a bromearles, hay algunas personas que se pican y le contestan y se van de palabras con él y pierden la paz. Entonces le digo, igualito hace el diablo. El diablo espera que nos piquemos, que no aguantemos. En ese sentido es este primer versículo. Tenemos que resistir las acechanzas del diablo. Ojo, dice acechanzas. En este contexto que hemos leído de la carta de Pedro, dice, sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Este versículo 8 de la primera carta de Pedro, capítulo 5, nos da la clave para entender qué significa ese acechar. Imagínate a un felino, cómo caza un felino. Yo veía a mi gato cómo cazaba palomas. Se tiraba prácticamente al suelo y podía pasar un montón de tiempo sin mover una sola oreja. Y en el momento en que la paloma estaba descuidada, en ese momento la atacaba. Así es más o menos la acechanza del enemigo. No significa que nos esté atacando, significa que nos está observando. Y significa que está esperando el momento de nuestra debilidad, el momento en el que estemos descuidados. La palabra dice que de forma pasiva tenemos que soportar eso. Eso significa que el diablo nos aceche, que de manera sigilosa nos esté observando, esté mirando cada una de nuestras acciones, nuestras reacciones ante la vida.
Este amigo mío que molestaba a todo el mundo, un día comenzó a molestarme a mí y yo no le hacía caso y se aburría porque de pronto veía que no tenía reacción. Utilice esa misma ilustración en la vida espiritual. Entonces, en primer momento, se nos habla de resistir las acechanzas del enemigo de esta forma. Revestidos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Entonces este primer versículo nos habla de resistir en forma pasiva, de soportar, de aguantar, de tolerar. Es una realidad con la que vamos a tener que aprender a vivir. Las escrituras decían que después del Señor de ser tentado, el diablo se alejó de él para luego volver. Y volver en el tiempo oportuno, en el tiempo favorable, en los momentos de oscuridad, en los momentos en donde tenemos que enfrentar la cruz. De forma activa, el versículo 13 nos va a decir lo siguiente: por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Acá se nos habla de resistir de forma activa, de resistir en el sentido de combatir, rechazar, de oponernos violentamente a su ataque. Acá se nos habla del día funesto. Funesto significa desgracia, el día de nuestra desgracia. Es en ese sentido que se nos invita a resistir. Amén. El Salmo 91, versículo 3. Pues Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. El enemigo va a aprovechar el día de nuestra desgracia, el día de pronto en que vamos a ser nosotros golpeados por una crisis conyugal, golpeados por una crisis familiar, golpeados por una crisis de salud, golpeados por la crisis que fuera. Va a aprovechar con mayor fuerza esos momentos para desalentarnos, para desanimarnos, para sacarnos del camino. Dice este salmo, entonces el Señor nos va a librar de la red del cazador. En otro salmo se va a hablar de que el enemigo pone trampas para que nosotros caigamos en ellas. Amén. En ese sentido, la carta de los Efesios nos está hablando que el combate espiritual, la lucha que tenemos que hacer en nuestro espíritu, tiene que entenderse de esta forma, que dos elementos constitutivos de esa lucha, de esa batalla espiritual, de la lucha cristiana, es resistir, soportar y también contraatacar, rechazar, oponernos, combatir a lo que el enemigo nos está proponiendo. Esto es lo mismo que haría Jesucristo en el desierto, lo mismo que haría nuestro Señor también en la cruz. Santiago capítulo 4, versículo 4, nos va a dar el propósito de nuestra lucha. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, tiene deseos ardientes el Espíritu, que el que ha hecho habitar en nosotros? Más aún, da una gracia mayor a eso. Dice entonces, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. El versículo que voy a leer es con el que me quiero quedar. Someteos pues a Dios. 1, 2, resistid al diablo. Y 3, y él huirá de vosotros. En la carta de los Efesios se nos hablaba entonces que debemos resistir. Pero acá se nos está diciendo de qué trata esa lucha cristiana. Nos va a decir algo más Santiago en este versículo 7. Someteos pues a Dios. No se trata solamente de soportar y de aguantar, de entender de que todos sí o sí vamos a ser tentados. No se trata solamente de luchar y de combatir, sino que la guerra espiritual tiene un fin y tiene un propósito. Trata principalmente de luchar para someternos a Dios. Someterse significa subordinar el entendimiento, subordinar el juicio, subordinar nuestras decisiones, subordinar nuestros afectos a alguien. Recuerdo que hablaba con un amigo mío, sacerdote, me decía él, ¿no?, que lo fácil
Lo más fácil de pronto es que nosotros caigamos en pecado. Pero el objetivo del enemigo no es tanto ese, que caigamos en pecado, sino apartarnos de la voluntad de Dios, que nos apartemos del querer de Dios. Tenemos que someternos a Dios. El enemigo no va a querer eso, que tus sentimientos, que tus pensamientos y tus acciones estén direccionadas y encaminadas a Dios. Por eso cuando estudiamos las tentaciones del desierto de nuestro Señor, Él es presentado por el Evangelio de Mateo como el que ama plenamente al Padre, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Entonces nuestra lucha y nuestra guerra espiritual es principalmente para esto, para vivir sometidos a Dios. De pronto no se trata más que de luchar en nuestro interior contra todos esos propósitos, contra todos esos pensamientos que puede ponernos el enemigo para desvirtuarnos y para alejarnos del propósito de Dios. Entonces se trata de luchar para hacer su voluntad. La tercera petición del Padre Nuestro se nos va a enseñar que tenemos que orar para conocer la voluntad de Dios. El hombre, el ser humano, tiene la vida como proyecto dado por Dios. El hombre es feliz en la medida que se realiza en el plan de Dios. Amén. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, de la última cena, el diablo, después de que Juan probó el pan eucarístico, puso en su corazón el propósito de traicionar al Señor. De ahí que la primera carta a los Corintios en el capítulo 11 dice que hay que discernir el cuerpo que vamos a comer, la sangre con la que vamos nosotros a comulgar, porque muchos comulgan para su propia condenación. Hermanos, entonces lo que el enemigo quiere es eso, que no te realices en el propósito de Dios. Amén. Por eso la resistencia, la lucha, nuestro combate es para mantenernos en la voluntad de Dios. Es bien fácil que el hombre caiga, que nuestra naturaleza herida por el primer pecado, de pronto es la que nos arrastra a nuestros malos deseos, a nuestras malas intenciones, ¿cierto? Pero lo que el enemigo realmente quiere, lo que el diablo realmente quiere, es que no nos realicemos en el propósito de Dios. En nuestro interior hay una lucha entre dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. Y de pronto la lucha interior y la guerra espiritual hay que entenderla en primera persona de esta forma. Cuando se habla de guerra espiritual se habla a nivel personal y a nivel comunitario, que eso se enseña cuando se habla de intercesión. En nuestro interior hay una lucha entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. En Mateo capítulo 26 dice las Escrituras: entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba de esta manera: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: ¿con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¿Qué es lo que nos presenta este pasaje de las Escrituras? Hay una lucha en la carne de Jesús, en su humanidad,
Y de pronto llegará el punto en que expliquemos las dos naturalezas de nuestro Señor. Verdadero Dios, verdadero hombre. Si tiene dos naturalezas, entonces tiene dos voluntades. Una voluntad humana y una voluntad divina. La voluntad humana de nuestro Señor Jesucristo está sometida a la voluntad divina. Entonces lo que se nos presenta acá, que el Señor de alguna manera mostrándonos el camino a seguir, se nos está mostrando esta lucha interior entre hacer la voluntad de Dios. La lucha interior que todos vamos a tener. De ahí la tercera petición del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. La idea está que nuestro corazón quiera, que nuestro corazón aprenda a querer el querer de Dios. Va a haber siempre en la vida del cristiano esta lucha. En algunos momentos nuestro interior va a estar dividido entre lo que sabemos que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Amén. Pues bien, estamos hablando entonces de este resistir en clave pasiva, de este resistir en clave activa, contraatacar los embates del enemigo. Estamos hablando que ese resistir tiene un propósito. Es resistir para someternos, para mantenernos, para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Ese resistir implica esforzarnos por subordinar nuestros pensamientos, subordinar nuestros afectos y nuestra propia persona a Dios. Amén. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Amén. ¿Qué significa? Tu lucha no es contra tu marido, tu lucha no es contra tu mujer, tu lucha no es contra tu hijo, tu lucha no es contra alguien fuera de ti. No es con la gente que te rodea. Tu lucha es interior. No es contra carne ni sangre, va a decir el texto. Tu lucha no es hacia afuera, es hacia adentro. Es dentro de ti. Pongamos un ejemplo. Una madre se entera de que a su hijo lo han atropellado. Su lucha no es con lo que está pasando afuera, es lo que esa situación le está provocando por dentro. ¿Le va a provocar renegar de Dios? ¿Renegar de su situación? Le va a provocar una honda tristeza, desánimo, le puede provocar muchas cosas. ¿Qué es lo que provoca esa situación en tu corazón? Desánimo, ganas de rendirte. ¿Qué es lo que provoca eso en tu interior? Ahí va la lucha. Nuestro enfoque entonces no tiene que ir dirigido a la situación o a la circunstancia. Tiene que irse dirigido es ese problema que ha provocado en mí. ¿Qué impacto interior ha ocasionado? Pongamos un ejemplo. Los discípulos de Emaús se frustraron de Jesús. Dice la palabra que ellos esperaban cuando el Señor se les acerca, porque están con la cara triste. Dice las Escrituras que ellos esperaban que Jesucristo fuera el gran libertador de Israel. El Señor no liberó a Israel de la opresión de los romanos, entonces ellos se frustraron porque no era el Mesías que ellos esperaban y más encima muere en la cruz del Calvario. Se decepcionaron del Señor. Amén. La situación exterior provocó un trauma psicológico, provocó un impacto espiritual, perdieron la fe en el Señor. Cuando el Señor camina con ellos, habla con ellos, cuando ellos le reconocen en la Eucaristía, sus corazones se encendieron, su inteligencia se abrió y lo comprendieron y su fe se sanó. Los que salieron de Jerusalén desanimados y desalentados, tristes, ¿cómo regresaron otra vez a Jerusalén? Alegres, y dijeron con gozo, es verdad, el Señor ha resucitado. Es decir, ¿cambiaron o no? Pero acá viene la pregunta. ¿Cambiaron porque el Señor cambió la situación de opresión de los romanos sobre los judíos? La situación externa siguió igual, no cambió. Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Lo que ellos esperaban que Cristo hiciera, de pronto no se cumplió. ¿Y qué significa eso? No se trata la lucha de que cambien las cosas que por fuera te pasan. Se trata de que tú luches contra lo que está pasando en tu interior. Es una guerra interior.
Amén. Quiero que pienses mucho en el pasaje de los discípulos de Maús, porque no cambió la situación, cambiaron ellos, cambió su corazón. Entonces esto es importante porque a veces nosotros tenemos que vivir y tenemos que convivir con situaciones difíciles. Y lo importante entonces no está en que tú te afanes tanto para que cambien las cosas de afuera, sino que tú te afanes para que cambien las cosas por dentro. El punto es ese velad y orad del Señor. ¿Qué emoción está viniendo a mi corazón? ¿Qué pensamiento está viniendo a mi mente? ¿Cuál es la influencia del enemigo? No es que luchemos contra demonios en sí, hermano. Tú no te estás peleando contra un demonio. Porque si el auxilio de la gracia no viniera sobre nosotros, el diablo, el demonio, te sacaría la mugre. Tú estás combatiendo sus pensamientos, su influencia. Contra eso se combate. La lucha es contra la influencia del demonio que busca en ti que no te realices ni se realice el propósito de Dios. El demonio quiere eso, que en ti no se realice ni tú realices el propósito de Dios. Amén. El versículo 16 de esta carta de los Efesios: embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. El diablo lanza, nos dice las Escrituras, encendidos dardos. La situación externa provoca algo interior. Amén. De tal forma que cuando vemos a Pedro y a todos los apóstoles enfrentando la tempestad, Pedro tiene la mirada puesta en la tempestad de afuera. De pronto el Señor lo que se estaba fijando era en la tempestad que había adentro. Miedo. El Señor calma la tempestad de afuera e inmediatamente hace que Pedro tenga una mirada introspectiva. Le dice: ¿por qué estáis con tanto miedo? Es decir, eso que te está pasando, ¿qué provoca en ti? Miedo, inseguridad, dudas, desesperación, desánimo, tristeza, angustias. Comienzas a dudar de Dios, entras en un conflicto interior, te sientes derrotado. Esos son los encendidos dardos del enemigo. Y contra eso se combate. Amén. La realidad es que el diablo va a poner en tu interior pensamientos, sentimientos. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, que se nos habla de que el Señor siembra la buena semilla y su enemigo, nuestro enemigo, siembra la mala semilla y las dos crecen. El cristiano tiene que saber discernir para saber cegar qué viene de Dios y qué viene del diablo. Y saber arrancar de raíz lo sembrado por el enemigo. A lo mejor tu padre te hizo sentir que eras un inútil y tú has crecido así. Tu madre te hacía de todo, te sobreprotegían y tú has crecido así débil. Y entonces te cuesta enfrentar la vida y al primer problema te quieres echar a llorar. Hermano, tienes que luchar contra eso en ti. Porque no es el problema el día de mañana que tú no alcances lo que tú te propongas. El problema está que por la cobardía no te vas a atrever a dar un paso más. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esos miedos? A lo mejor Dios quiere bendecirte con un negocio propio, pero tus miedos, tu cobardía es lo que el diablo ha sembrado en ti, te hace creer tú no puedes, no eres capaz, no te vas a atrever. ¿Para qué lo vas a hacer si después lo vas a dejar? ¿Cuántas cosas has iniciado y ninguna has terminado? Y el diablo hace que tú no te desarrolles en el propósito de Dios. A lo mejor el propósito de Dios es que tú tengas tu propia empresa, pero el diablo te mete en el corazón el miedo. ¿Y dónde vas a encontrar trabajo si renuncias? ¿Y cómo vas a hacer esto si ganas tanto? Y hace que tú no te atrevas y vivas como un cobarde. Miedo todos lo sentimos por si acaso, pero cobarde es aquella persona que sintiendo el miedo decide consentirlo. Para algunos el miedo nos sirve como motivación para esforzarnos y a otras personas el miedo les sirve para un paso atrás. Hermano, no es que Dios no te quiera prosperar a nivel familiar, no es que Dios no quiera de pronto bendecirte de alguna o de otra manera. El problema está en que teniendo tú la puerta para entrar a la bendición, a tu tierra prometida, siempre estás mirando para atrás. Tú estás luchando con esos pensamientos de desánimo.
Estás luchando con esos pensamientos que implican que te llenes de tristeza, con esos pensamientos que te angustian. Estás luchando contra la desesperación de que las cosas no cambien. Estás luchando contra los miedos que te vienen y si las cosas se ponen peor. Estás luchando contra tus dudas, contra esa confusión que hay en tu interior. Estás luchando contra esos pensamientos de derrota y de conformismo. Hazte esa pregunta. Ahí está nuestra lucha. Amén. La lucha entonces es hacia adentro, no es hacia afuera, para que en nuestro interior nos sometamos a la voluntad de Dios. El campo de batalla es nuestra mente. Ahí es en donde el diablo lanza sus dardos encendidos. Esos pensamientos que aparecen, que nos atormentan, esos pensamientos que aparecen, que nos hostigan. Hay gente que cuando se pone a orar aparecen imágenes lujuriosas de su pasado. O aparecen imágenes conflictivas de algún fracaso, de algún error que cometieron en su pasado. Y hay personas que de pronto que van a hacer algo o van a tomar una decisión y en su mente, ¿y si no sale? ¿Y si no resulta? Contra eso tienes que luchar. ¿Por qué te digo esto? Y acá vas a entender los dos pasajes. Te decía al principio que resistir las acechanzas del enemigo es que el diablo se asolapa, el diablo como que se esconde. El diablo va a ponerte el pensamiento como si fueras tú mismo quien estuviera pensando eso. Y el enemigo así se va a solapar, se va a esconder, se va a agazapar detrás de tus propios pensamientos, detrás de tu miedo. Y entonces tú vas a tener la excusa, sí, pues es que yo pienso así por todo mi pasado. Hermano, el que está en Cristo es nueva creación. Y las Escrituras dicen que tenemos la mente de Cristo. Pero también las Escrituras va a decir algo importantísimo. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, reducimos a cautiverio todo entendimiento sometiéndolo a Cristo. Acuérdate cómo estoy empezando esta charla. Hablar de resistir. Santiago nos decía algo que es importante. Dice que en el combate espiritual sométanse a Dios. Esa es su meta. Sometan a Dios sus pensamientos, sometan a Dios sus sentimientos, sometan a Dios sus acciones. Resistan al diablo, es decir, aguanten su ataque y confronten su ataque. Amén. Y si hacen estas dos cosas, la tercera es, el diablo huirá. Pero tenemos que hacer las dos cosas. Y mira lo que dice acá, reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo, nuestros pensamientos direccionados a Dios. Te pongo ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad del bachillerato, de pronto yo decía en mi interior, Señor, no voy a poder, y comenzó en mi mente a aparecer todas las excusas por las cuales no iba a poder. Y tenía 30.000 excusas para no hacerlo. Así estaban mis pensamientos. Santiago dice que tenemos que someternos a Dios. Someter pensamientos, sentimientos y nuestras acciones, ¿cierto? Entonces comencé a buscar en las Escrituras cómo someter estos pensamientos a Cristo. ¿Qué dice Dios de lo que yo estoy pensando? Y en oración el Señor puso un primer pensamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después puso un segundo pensamiento. Y el Señor me hizo recordar el pasaje en donde Elías oró para que no se acabara el aceite, oró para que no se acabara la harina. Recuerdo que me fui a la misa y habló de la multiplicación de los panes. En el momento de la multiplicación de los panes yo tengo una tarjetita de ahorro, pues. Entonces decía, Señor, y si con estos panecillos y con estos peces se multiplicó para tantos, Señor, yo creo que tú puedes hacer que se multiplique el dinero que tengo ahorrado. Y mi mente comenzó a pensar pensar en la fe. Y comencé a pensar, todo es posible para el Señor. Bueno, pues la cuestión es que cada vez que llegaba fin de mes yo no tenía para pagar la universidad y agarraba la tarjeta y le imponía la mano. Dice, Señor, yo te pido, sabes, lo necesario. Como dice las Escrituras, que en el pueblo en el desierto recogía lo que necesitaba. Señor, yo te pido lo necesario, no te pido más. Quiero estudiar, Señor. Y quiero estudiar para enseñar mejor. Comencé a orar, hermano, todos los fines de mes. La universidad se pagaba, se vencía los primeros 5 días del mes. Yo pedía una solicitud para pedir una prórroga, a ver si juntaba todo lo que podía hasta fin de mes. Y llegaba a fin de mes y si faltaba plata ponía la mano.
Hasta en eso le decía, Señor, ¿tú cuándo resucitaste? Al tercer día. Al tercer día, Señor, entonces voy a ir al banco y a sacar el dinero. Tú te ríes, pero así pasó durante 6 años. Pero imagínate, Dios quería para mí que yo estudiara, pero de pronto yo tenía todas las excusas para no hacerlo. El propósito de Dios es uno, pero de pronto otra cosa es el nuestro. Ahí viene la lucha interna entre lo que tú quieres y lo que quiere Dios. Amén. Nuestra lucha entonces, como lo hemos estado enseñando, es contra 3 frentes: contra el mundo, contra el demonio y contra la carne. Cuando hemos hablado de las tentaciones del desierto, cuando se lucha contra la carne, ¿cómo se lucha? Con el ayuno. Porque si el cristiano no es de hacer ayuno, cuando entendemos el pecado capital de la gula, aquella persona que no puede ayunar, que no controla sus excesos de comida y de bebida, se va a deslizar fácilmente hacia los otros pecados. El ayuno entonces es para dominar la voluntad y para purificación de nuestra alma, que se haga más sensible a lo sobrenatural que a lo natural. La lucha contra el mundo. Nosotros no somos del mundo, nos decía el Señor. ¿Y cómo se vence al mundo? A través de la adoración. Pues bien, el Señor no quiere que seamos carnales ni quiere que seamos mundanos. Y la lucha contra el demonio es a través de las Escrituras. Es a través de la palabra de Dios. ¿Qué te propone el enemigo? ¿Qué pensamientos quiere poner en tu mente? Es leer qué me dice Dios. ¿Qué me dice el Señor en su palabra? Por eso hay de aquellos que no conocen la Escritura. ¿Cómo van a luchar? Esta lucha entonces que se da en el plano sobrenatural es a partir de la palabra de Dios. Amén. El enemigo no quiere que se cumpla el proyecto de Dios en ti. Y Jeremías 29:11: bien conozco los designios que abrigo sobre vosotros. Mira, el plan de Dios, ¿cómo es? Oráculo de Yahvé. Son designios de paz, de daros un porvenir cuajado de esperanza. Dios quiere la paz, no la desgracia. ¿Quién quiere nuestra desgracia y no nuestra paz? Siguiendo los designios de Dios, viviendo en los propósitos de Dios, vivimos en paz. Nuestro porvenir, dice, es un porvenir lleno de esperanza. Dios no quiere la desgracia para ti. Por eso hay gente que cuando se habla de someternos a la voluntad de Dios, hay gente que lo ve a Dios como una especie de tirano que quiere oponerse a lo que nosotros queremos. No, hermano, Dios no quiere la desgracia para ti. Y muchas veces por nuestras propias acciones estamos metidos en desgracia, ¿o no? Primera de Timoteo 2:4 nos va a decir: esto es bueno y agradable a Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que se salve tu hogar, que se salve tu familia. Dios quiere que se salven tus hijos. Y en el nombre de Jesús, hermano, te predico, mujer, tú no le has parido hijos al diablo. ¿Qué significa? Declara que ninguno de los tuyos se va a condenar. Declara eso. Porque esto es bueno y agradable a Dios, que todos los hombres se salven. Tu marido, tu mujer, tu padre, tu madre, tus hijos. Si tú eres cristiano, declara: ninguno de los tuyos se verá una eternidad sin Dios. Ninguno de los tuyos se va a morir sin conocer a Jesucristo. Amén. Entonces, cuando el enemigo te ponga eso: ay, mi hijo se está perdiendo, ay, mi hija se está perdiendo, ay, mi marido se perdió, ay, mi hermano se perdió. Hermano, declara lo contrario. Si ha venido la desgracia a tu vida, entiende, esto no es de Dios. Dios no quiere esto. Dios quiere para mí paz, un porvenir cuajado de esperanza. Amén. No te conformes con lo que te está pasando, con la desgracia que te puede estar pasando. Dios quiere que luches no contra la desgracia, sino con interiormente lo que esa desgracia está provocando. Amén. Cuando hablaba con un amigo sacerdote, que me decía que el enemigo, el diablo, es muy fácil que nos tiente y caigamos en pecado. Eso es fácil, hasta sin el ataque del enemigo, solitos caemos en pecado. El pecado también nos aparta de la voluntad de Dios, pero lo importante es entender que el enemigo, escucha bien, no quiere que te realices en la voluntad de Dios. Esta es la clave porque entonces nosotros luchamos y hacemos guerra espiritual para realizarnos en la voluntad de Dios. No hay otra forma en la que el hombre se pueda realizar que no sea en la voluntad de Dios. Creado por Dios y llamado por Dios a cosas grandes. Sin embargo, de pronto te explico esta situación. Imaginémonos que en este momento yo estoy mirando una construcción que recién ha empezado.
Si yo veo que en esa construcción que recién iniciado están haciendo un socavón, pero hondo, hondísimo, ¿qué me dice eso? Que el edificio que ha de ser construido va a ser muy grande, ¿cierto? El enemigo es más o menos así, intuye. Él no lee nuestros pensamientos y desconoce los planes de Dios, pero sabe y puede intuir cuando de pronto tú has sido llamado para algo grande. De ahí que te hayan querido abortar, de ahí que hayas tenido padres muy agresivos, de ahí de pronto que la vida se ha ensañado muchas veces con alguien, porque el enemigo puede intuir eso. ¿Acaso no quiso de pronto impedir el nacimiento de Moisés, el mismo nacimiento de nuestro Señor? El enemigo intuye que Dios tiene grandes propósitos contigo. El esfuerzo y la lucha que el enemigo hace en contra de nosotros es para que no conozcamos la voluntad de Dios y para que no nos realicemos en la voluntad de Dios. Todo su ataque es con ese fin. Ya sea que caigas en pecado, que te vuelvas una persona mundana, todo el ataque demoníaco es con ese propósito. Que no conozcas y no te realices en el propósito de Dios. Ahora escucha bien, a lo mejor tú eres una persona que no tiene muchos vicios, pues, pero de pronto tú vives ignorando cuál es el propósito de Dios. Y en eso ya el enemigo está logrando su cometido. Ahora otra cosa es de que tú descubras tu propósito, el enemigo quiera que lo dejes, que renuncies. Esa es otra cosa. Pero el enemigo en primer lugar no quiere que lo conozcas y en segundo lugar no quiere que te realices. No quiere que tú te preguntes ¿qué quiere Dios para mí? Si esa pregunta no nace, si esa pregunta no crece, no está dando fruto, no te estás enterando de los planes de Dios, hermano, pregúntate. ¿Hacia dónde va tu vida como cristiano? Amén. Las tres primeras peticiones se nos enseña un orden de nuestra santificación. En las tres primeras peticiones que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13, se nos muestra orden de prioridades a pedir, nuestra santificación. Primera petición en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. La segunda petición, venga tu reino, gobierno y dominio de Dios sobre nosotros. Y la tercera petición, de la que estamos hablando acá, es hágase tu voluntad. Recién en la cuarta petición es el pan cotidiano de cada día. Es decir, Dios no quiere que te preocupes tanto por las cosas materiales. Dios quiere que te preocupes por lo que realmente Él quiere para ti. Que esa sea tu mayor preocupación. Amén. El primer pecado, ¿cuál fue? La desobediencia. Jesús en el desierto está deshaciendo todo el camino por el hombre andado hasta ese momento a través de su obediencia. Decíamos en Filipenses 2:8 que el Señor se volvió obediente hasta la muerte en cruz. Vamos a racionalizar esto que acabamos de decir. ¿Qué es lo que trajo la desobediencia? La muerte. Trajo maldición a nuestra vida. ¿Qué es lo que trajo la obediencia de Jesús? Bendición, salvación. Amén. Una lógica sencilla. Si tú quieres que entre la bendición en tu vida, ¿qué necesitas? ¿Obedecer a qué? La voluntad de Dios. Someterte a la voluntad de Dios. Si nosotros queremos que las maldiciones salgan de nuestro hogar, que todo tipo de desgracia salga de nuestra vida, entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios. Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aun siendo hijo, por los padecimientos aprendió la obediencia y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación. ¿Cómo se aprende a ser obediente en el mundo sobrenatural? A través de los padecimientos. Es fácil obedecer a Dios cuando todo marcha bonito, ¿no? Pero a ver, en crisis anda a misa. Ponte a orar como orabas antes. Sirve a Dios como servías antes. ¿Ahí cuesta o no? Ahí es en donde se ve y se entiende esto. Siendo hijo por los padecimientos, aprendió la obediencia y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que obedecen. El Señor se ha convertido en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, hermano, si nosotros queremos que toda desgracia salga de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la voluntad de Dios y cumplirla, realizarnos en ella.
en este momento de crisis que puedas tener, ¿qué te está pidiendo Dios? Eso es lo que tú tienes que entender. Yo sé que te va a pedir que hagas su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que quiere que hagas? ¿Cómo quiere que respondas a la situación? ¿Cómo quiere que enfrentes esa crisis? Eso es saber su voluntad. Y eso es realizarse en su voluntad. He aquí lo que provoca la obediencia. Deuteronomio 28, versículo 1. Y si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará. ¿Qué es lo que va a hacer Yahvé tu Dios? A lo mejor nosotros nos sentimos oprimidos por nuestros problemas, nosotros nos podemos sentir decaídos de ánimo. Mira lo que el Señor dice: si cumples su voluntad, Él te levantará por encima de todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo, y el fruto de tu ganado y el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita tu cesta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. A los enemigos que se levanten contra ti, Yahvé los convertirá en vencidos. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 caminos huirán delante de ti. Yahvé mandará a la bendición que esté contigo en tus graneros y en tus empresas y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Yahvé te establecerá como el pueblo consagrado a Él, como te ha jurado, y si tú guardas los mandamientos de Yahvé tu Dios y sigues sus caminos, todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te temerán. Yahvé te hará rebosar de bienes, del fruto de tu vientre y del fruto de tu ganado y del fruto de tu tierra en esta tierra que Él juró a tus padres que te daría. Yahvé abrirá para ti los cielos, su rico tesoro para dar a su tiempo la lluvia a tu tierra y para bendecir tus empresas. Prestarás a naciones numerosas y tú no tendrás que tomar prestado. Yahvé te pondrá a la cabeza y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica, si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de estas palabras que yo os prescribo hoy, yendo en pos de otros dioses a servirles. Por eso el diablo no quiere que obedezcas. Simplemente no quiere que la bendición de Dios te alcance a ti y alcance a tus generaciones. Amén. El diablo simplemente no quiere esto para ti. El diablo simplemente no quiere que tú conozcas y te realices en el plan de Dios. Acá te voy a dar 3 citas bíblicas rápidamente. Lucas 7:30 dice que el propósito de Dios se puede frustrar. ¿Qué significa eso? Que Dios puede querer algo y lo que Dios quiera en tu vida para bendecirla, a lo mejor no se realice. Amén. Hechos 13:10. El diablo tuerce los rectos caminos de Dios. Quiere que nos perdamos, quiere que nos extraviemos, quiere que no demos con ese propósito de Dios. Y aquí viene el punto. ¿Cómo es ese plan de Dios para ti? ¿Cómo te lo imaginas? Hay una cita bíblica que nos da una clave. Llámame y te responderé. Jeremías 33:3. Te mostraré cosas grandes. El plan y el propósito de Dios para con tu vida, ¿cómo es? Cosas grandes, inaccesibles, que desconoces. El propósito de Dios lo desconocemos porque aún no hemos decidido someternos a Él. Aún quizás no hemos decidido vivir para Él. Cuando decidamos eso, ese propósito se nos revela. Nos va revelando poco a poco lo que Dios espera de nosotros en situaciones en concreto. Pero algo podemos decir, que grandes son los proyectos de Dios sobre nosotros. Dios ha pensado cosas grandes sobre ti. Amén. Y Colosenses capítulo 3, versículo 3, mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? Que para descubrir el propósito de nuestra vida, ¿a quién tenemos que descubrir? A Cristo. Cristo nos va a mostrar el plan de Dios para nosotros. Cristo nos va a mostrar el proyecto del Padre para con nosotros. Amén.
Hermano, el diablo no quiere que tú conozcas y te realices en el propósito, en el proyecto, en el plan de Dios. Se me viene a la mente un pasaje, hermano. El profeta Daniel comenzó a orar 21 días para que bajara la respuesta de Dios. Siempre cuando me voy a la selva hay nubosidad y no puedo aterrizar el avión. A veces así es el propósito de Dios, está bajando, está descendiendo y esa nubosidad la crea el enemigo. Para que no baje a nuestra inteligencia, para que nuestra inteligencia quede cerrada al plan de Dios. El enemigo hace muchas veces eso, nos pone en estado de confusión. Por eso siempre es bueno discernir con otras personas, hablar con otras personas. Se trata de esforzarnos por vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Lucas 1:38, ¿qué es lo que dijo Nuestra Señora? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Entiende esto? Tú no vas a ser feliz de otra manera. La única manera en que Dios nos ha creado para ser felices es haciendo su propósito. Por eso, hermano, santo temor de Dios, antes de tomar una decisión, piensa, ¿qué quiere Dios? Hay gente que me pregunta, hermano, ¿pero cómo saber qué quiere Dios? Pista número 1, tienes que conocer la Biblia. Las Escrituras nos muestran el plan de Dios. Cómo quiere Dios que hagamos tal o cual cosa, cómo criar hijos, nos va a decir cómo manejar nuestra economía. Y segundo, una vez que se conocen las Escrituras, el Señor te habla a través de pasajes bíblicos. En algún momento, para alguna situación, te va a iluminar con un pasaje. En otro momento, para otra situación, te iluminará con otro pasaje. Hermano, el mismo Señor dijo que llegada la ocasión, el Espíritu Santo va a poner en nuestra boca también las palabras que quiere que digamos, pero también va a poner en nuestro pensamiento las palabras que Dios quiere que entendamos. Amén. Hermano, si no conoces las Escrituras, vas a tener un problema. Todos los días. Más importante es leer las Escrituras. De ahí que el Señor dirá, en la primera tentación, lo primero que tiene que hacer el cristiano es entender, no solo de pan vive el hombre. Amén.